nuestras tardes del sol, es martes de salud y tenemos un tema muy interesante, especialmente para todas las mujeres que están del otro lado de la pantalla conectadas con nuestro canal. Todos los momentos que hacen parte de la vida de la mujer, desde su ejercicio reproductivo, la menstruación, algunas cosas a las que estamos expuestas como los ovarios poliquísticos, tal vez la imposibilidad de tener hijos, entre muchas otras que hoy abordaremos, así que los invitamos y las invitamos, por supuesto, a que escaneen el código QR y nos envíen sus testimonios y sus preguntas para nuestros expertos. Ya tenemos a la primera en nuestra sala, se trata de la doctora ginecóloga Margarita Abello. Doc, bienvenida, buena energía. Margarita, buena energía, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, a ustedes, a los televidentes, gracias por recibirme en sus casas y a ustedes por recibirme en el estudio. Bienvenidísima, Doc. Empecemos hablando precisamente de ese momento de la vida de la mujer en su etapa adolescente o de su pubertad, que es la llegada de la menstruación y a lo largo pues de nuestra vida, ¿cierto? Cómo se desenlaza. Hay muchas personas que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, chicos, los experimentos sociales que hacen en internet que me causan mucha gracia, de cuando le ponen simuladores de cólicos menstruales a los hombres y no los aguantan, claramente, porque son difíciles. Hablemos de qué pasa en el cuerpo de una mujer cuando está en su proceso de menstruación, si es normal que duela, en qué casos deberíamos de preocuparnos. Bueno, lo primero y más importante es que la menstruación no debe doler. Debe haber algo de dolor, incomodidad para algunas personas, pero si ese dolor es tan intenso que impacta tu calidad de vida, que hace que tú no puedas ir al colegio, que no puedas ir a la universidad, que te imposibilite ir al trabajo, hacer tus actividades diarias, eso definitivamente no es normal. Y eso ocurre porque hay múltiples causas o múltiples motivos por los cuales puede haber específicamente dolor menstrual. Dentro de eso ustedes hablaban de ovarios poliquísticos, de endometriosis. Sobre todo la endometriosis es una enfermedad que definitivamente causa dolor y que muchas veces las mujeres nos toman mucho tiempo que nos diagnostiquen porque tenemos normalizado, no, es que la menstruación duele, las abuelas, las tías, la misma sociedad nos dicen, no, es que como está menstruando le tiene que doler, y no, definitivamente el dolor menstrual incapacitante que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres no tiene por qué ocurrir. Doc, de pronto no incapacitante, pero dolor hay. O sea, los cólicos, yo creo que un 80 o 90% de las mujeres que yo conozco padecen de cólicos y me incluyo, bueno, no tanto porque hago mis bebidas ancestrales, pero genera un dolor que tal vez no es incapacitante, que te tire pues a la cama y no te permita hacer tus actividades, pero hay dolor y entiendo que es también por el desprendimiento que está ocurriendo internamente. Es correcto, el dolor no es tanto por el desprendimiento del endometrio, que es lo que produce la menstruación, sino porque el útero se contrae para sacar ese endometrio y eso pues va a producir algo de dolor, cólico, incomodidad, malestar, que nuevamente, y esto es súper clave que sea relevante y que todo el mundo lo tenga claro, no tiene por qué afectar tu día a día. O sea que se afecta inmediatamente a consulta para poder descartar cualquier... Totalmente, es súper importante eso. Muy bien. Doctora Margarita, ¿cómo puede llegar a influir el estrés crónico o la carga emocional en el ciclo menstrual de la mujer? De muchas formas. Y el estrés y la liberación de la hormona del estrés, que es el cortisol, puede incluso bloquear el ciclo menstrual. El movimiento normal de las hormonas, desde el cerebro hasta el ovario, puede verse afectado por el cortisol. Y por eso es muy importante que las personas aprendamos a manejar el estrés, aprendamos estrategias que nos permitan reducir esos niveles de cortisol y mantenernos, digamos, en un buen momento, en un estado emocional estable. Y también el hecho de tener mucho cortisol va a modificar en nuestro cerebro la percepción de dolor. Entonces, si yo estoy en una situación emocional difícil, en donde tengo mucho estrés, en donde tengo alguna alteración del estado de ánimo, mi percepción del dolor puede modificarse. Doctora, muchas mujeres han recibido como diagnóstico el SOP o el síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué indica esto? Pues mucho temor frente a los síntomas o a las formas en las que se presenta, que resulta para muchas caóticas, por ejemplo, el tema de la fertilidad, que afecta directamente casi a todas, pero también la aparición de vello en la cara, o que eso no es tan normal en una mujer, o de pronto el oscurecimiento de la piel, el acné, la subida de peso, y siento que es un motivo de consulta frecuente
frecuente y me llama mucho la atención porque cada vez más es en mujeres jóvenes. O sea, cuando digo mujeres jóvenes, es mujeres que están en edad reproductiva comprendida entre los 20 y los 35 años. Hablemos de este síndrome de ovarios poliquísticos, que también es muy importante entender que a veces hay unas modificaciones en el cuerpo de la mujer o hay unas variaciones dentro de su comportamiento o aspecto físico y es producto de esto, pero nunca van hasta allá. Totalmente, es muy cierto. Y hay algo que es muy importante y es que el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome. Es decir, no todas las personas tienen los mismos síntomas, no todas las personas se manifiestan igual y el síndrome de ovario poliquístico es parte de un grupo grande de patologías que se acompañan de lo que nos está ocasionando los síntomas, que es la anovulación. Entonces lo metemos en un grupo de patologías que se llama el síndrome de anovulación crónica y específicamente el síndrome de ovario poliquístico se manifiesta o se asocia a que aumentamos o se desbalancean las características de las hormonas que se producen en el cuerpo de la mujer. Específicamente tenemos en la mayoría de oportunidades circulación de mayor cantidad de andrógenos, ¿sí? Y ese exceso de los andrógenos es lo que hace que el ovario no funcione adecuadamente, entonces produce la anovulación, que aparezca el vello en la cara, que aparezca el acné, todas estas manifestaciones de este bloque de enfermedades que afectan a la mujer. Y como no ovulamos, como no se produce ese ovulito todos los meses que se acompaña del ciclo menstrual, pues vienen las manifestaciones asociadas a la ovulación, que la menstruación no llega, o que llega muy irregular, o que llega todos los meses pero está como desordenada, o muy poquita, o mucha. Entonces, esa anovulación... Hasta problema para el corazón, doctora, perdón, porque se llegan a asustar. Ay, Dios mío, qué embarazada, ¿qué pasó aquí? Claro, es un problema. sí. O para el otro lado, no, es que como yo tengo ovario poliquístico y yo nunca me voy a poder embarazar, pues se embarazan sin planearlo. Y es muy importante tener en cuenta que sí, efectivamente, la anovulación genera un reto para las personas lograr un embarazo, pero no quiere decir que las personas que viven con alguna patología que produzca ovulación, específicamente ovario poliquístico, nunca vayan a poder tener hijos. Bueno, esa es la respuesta, perdón, doctora, a esta pregunta que nos llega de parte de una televidente. Dice, buenas tardes, yo tengo ovarios poliquísticos. Yo no planificaba 12 años sin tomar pastillas, dice ella, y en agosto quedé embarazada, pero por este motivo no nació mi bebé. Ahora estoy encargando y no puedo tener. Tiene 37 años la televidente. Digamos que no pudo nacer, hay múltiples razones por las que pudo haber ocurrido esto. El síndrome de ovario poliquístico y la anovulación crónica de alguna forma impactan negativamente en la calidad del óvulo, hace más difícil que se logre el embarazo y el mantenimiento del embarazo. Pero la gran mayoría de personas que tienen síndrome de ovario poliquístico y acuden a sus profesionales de la salud, buscan el acompañamiento en la búsqueda del embarazo, que la televidente lo está haciendo. Es súper clave que en este momento busquen acompañamiento para lograr que ese siguiente embarazo se logre y que sea un embarazo saludable y llegue al término con un nacimiento de un bebé sano. Doc, ¿cuáles son las alternativas o tratamiento para las mujeres que tienen precisamente este síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué opciones hay? Me imagino que ha avanzado mucho también la ciencia, la tecnología en esta medida. ¿Qué alternativas o soluciones podrían tener? El abordar el síndrome de ovario poliquístico requiere, primero que todo, diagnosticar, que es lo que más nos demoramos usualmente. Y a partir de ahí tenemos alternativas farmacológicas, medicamentos, lo que llamamos las píldoras para planificar, que en este caso no las usamos como anticoncepción, sino como tratamiento para la enfermedad. Para las mujeres que tienen intolerancia o que no les interesa tomar este tipo de tratamiento hormonal, hay estrategias no hormonales, pero lo más importante es que esto sea integral, que integremos a la mujer, la veamos como un todo, que no solamente sea pensar, ay, es que tiene síndrome de ovario poliquístico, es evaluar su entorno, es mirar su estilo de vida, es mirar la alimentación, la actividad física. Hay muchas alternativas de tratamiento y acompañamiento que es clave que las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico reciban atención integral. No solamente es terapia hormonal, no solamente es, ay, no, es que hay este suplemento o es que hay esta, no sé, droga mágica, sino deben recibir tratamiento integral evaluando la totalidad de esta mujer como persona, su entorno, su familia, sus hábitos, todo.
Doctora Margarita, pero entonces, de acuerdo a lo que acaba de decir, ¿el ovario poliquístico tiene cura o solo tratamiento permanente? Eso es una pregunta que yo creo que los investigadores se están haciendo todavía. Porque el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome, tiene múltiples formas de presentación. Lo podemos tratar, como les decía, lo más importante es identificarlo, pero que yo te diga, esta pastilla te va a curar el síndrome de ovario poliquístico, pues no es necesariamente cierto, especialmente porque, como les he dicho, tiene múltiples formas de presentación. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico asociado a que tiene resistencia a la insulina, porque tiene obesidad, porque tiene otras patologías, si controlo esos factores que están impactando en la presentación del ovario poliquístico, probablemente va a mejorar. ¿Y la intervención quirúrgica es parte del tratamiento? En algunos casos es necesario, pero es muy importante que el síndrome de ovario poliquístico no es una patología quirúrgica. O sea, yo no voy a entrar a la cavidad pélvica a quitar quistes porque ese no es el objetivo. Cuando se asocia a otras cosas, podríamos requerir una cirugía, pero el síndrome de ovario poliquístico como tal no es una patología quirúrgica. Tenemos un mensaje de una televidente bendecida y afortunada, lo ponemos en pantalla para leerlos, que responde precisamente a lo que mencionaba al inicio la doc Margarita. Nos dicen: buenas tardes del sol, yo nunca sufrí de dolores menstruales, ¿será que soy cosa rara? No, para mí era algo normal, cada 28 días me venía mi menstruación y no me molestaba para nada. Lo mismo fueron mis embarazos, tuve 4 hijos, también fue muy normal, gracias a Dios. Psicológicamente yo lo vi así, nos dice ella. Linda tarde, gracias por el programa, como siempre muy interesante. Lili Ordóñez, Lili, bendecida y afortunada, gracias por compartirnos ese testimonio que nos inspira mucho y que me da paso también a esta pregunta, y es cómo impactan la salud tanto física como emocional de la mujer el tema, por ejemplo, de los anticonceptivos. Sabemos que hay muchos anticonceptivos que alteran, digamos, tu ánimo, por ejemplo, tu estado de ánimo, o incluso tienen algunas repercusiones físicamente. Hay mujeres que se suben de peso, mujeres que se bajan de peso. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos o los métodos anticonceptivos en el cuerpo y cuál es el impacto, que me imagino que igual variará de acuerdo a la persona? Totalmente. Y ahí lo primero que les quiero decir es, anticonceptivos es un montón de cosas. No es solamente las píldoras anticonceptivas. Nosotros tenemos múltiples estrategias anticonceptivas que podemos ofrecerle a las pacientes. Tenemos métodos con hormonas, como las píldoras, que pueden ser solo progestinas, o sea, solo un tipo de hormonas, o pueden ser combinadas. Tenemos métodos que no incluyen hormonas, tenemos métodos de larga duración, métodos que se utilizan todos los meses. Dentro de los diferentes tipos de píldoras tenemos píldoras que se toman de forma continua, tenemos píldoras que se toman en secuencias de 21 días. Entonces, decir los métodos anticonceptivos son malos o son buenos, o sirven o no sirven, es muy difícil. Demasiado, sí. Es muy difícil. Sí, efectivamente, sabemos que algunas de las estrategias anticonceptivas que utilizamos, especialmente los métodos hormonales combinados, las píldoras combinadas, tienen algunos efectos secundarios más frecuentes que otros sobre el estado de ánimo, sobre las modificaciones del peso. Sin embargo, ahí lo más importante es, tenemos tal variedad de métodos anticonceptivos y tal variedad de mujeres y de pacientes y de personas que necesitan una estrategia anticonceptiva, que es clave que los profesionales de la salud apoyen a las personas en la búsqueda de la mejor estrategia anticonceptiva para ellas. No todas podemos tomar píldoras, no todas podemos usar dispositivos intrauterinos, no todas nos va mal, por ejemplo, utilizando métodos naturales como el método sintotérmico o método del ritmo. Entonces, la clave en la elección de una estrategia anticonceptiva que tenga pocos efectos secundarios para ti, que modifique o que se ajuste a tu estilo de vida, es consulta con tu profesional de la salud, cuéntale qué necesitas. Siempre estas consejerías de anticoncepción deben incluir mirar qué te podría servir, cómo te ha ido con los otros, para que encontremos la mejor estrategia para ti, porque esto no es una fórmula mágica. Vendría siendo como un ensayo de error, tienes toda la razón. Hay personas que empiezan planificando de una forma con unos anticonceptivos y terminan con otras y se van acomodando y regulando. Doctora, le queremos agradecer porque esto fue una consultota muy completa, muy chévere, una forma en la que hasta los hombres podemos entender muchas cosas que suceden en el cuerpo de la mujer. Entre tantas, queridos televidentes hombres, no solamente son los cambios
cambios en las emociones, y a veces las mujeres cuando tienen la menstruación pues tienen unos comportamientos que para nosotros no son tan fáciles de llevar, pero la transformación del cuerpo también tiene mucho que ver, y en tema salud, muy importante que lo sepamos. Doc, buena energía, muchas gracias Buena por haber energía. estado. Doctora Gracias, Margarita, doctora. buena energía, doctora. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Doc.